El año 2024 se presenta como un periodo de incertidumbre y expectativa global. Desde conflictos políticos hasta desastres naturales, las predicciones para los próximos meses varían enormemente. A medida que el mundo avanza hacia el futuro, la ansiedad y el miedo parecen incrementarse entre la población. Pero como cristianos, sabemos que Dios tiene el control de todo y nuestra fe debe permanecer firme. Es crucial recordar que las profecías bíblicas ya nos han advertido sobre tiempos peligrosos. A través de las Escrituras encontramos consuelo y dirección para enfrentar estos desafíos. No debemos perder de vista que, aunque el futuro parezca incierto, nuestra esperanza está en el Señor. Con esto en mente, debemos prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Mientras el mundo observa con temor y especulación, los cristianos debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios. La oración y el estudio de la Biblia se vuelven esenciales en estos tiempos. Es en la palabra de Dios donde encontraremos las respuestas y la paz que el mundo no puede ofrecer. Así que, al considerar el futuro inmediato, recordemos las promesas de Dios y mantengamos nuestra mirada en Él. La siguiente cuestión que debemos abordar es el impacto global de estos eventos y cómo nuestra fe puede guiarnos en medio de la tormenta. Los eventos actuales están generando un impacto significativo en todo el mundo. Desde crisis económicas hasta conflictos internacionales, la estabilidad global parece estar en riesgo. Como cristianos, debemos reflexionar sobre cómo estos acontecimientos están alineados con las profecías bíblicas y qué implicaciones tienen para nosotros. En el ámbito económico, vemos fluctuaciones que afectan a naciones enteras. Las decisiones políticas y las tensiones internacionales contribuyen a una sensación de inseguridad. Pero en medio de todo esto, la Biblia nos recuerda que Dios provee para sus hijos y nos llama a confiar en su provisión. Además, los conflictos y las guerras son señales que Jesús mencionó en Mateo 24. Estos eventos nos invitan a recordar que el retorno de Cristo está cada vez más cerca. Nuestra misión como creyentes es mantenernos firmes en la fe y compartir el mensaje de esperanza con aquellos que aún no lo conocen. Es vital que no nos dejemos llevar por el miedo o la incertidumbre. En su lugar, debemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. La siguiente pregunta que surge naturalmente es cómo estos eventos impactan la economía y cuál es nuestra respuesta como cristianos. La economía global ha sido sacudida por una serie de eventos recientes que han dejado a muchos preocupados por el futuro. Desde la inflación hasta el desempleo, las incertidumbres económicas están en la mente de todos. Sin embargo, como cristianos, debemos recordar que nuestra verdadera seguridad no está en las riquezas terrenales, sino en Dios. La Biblia nos enseña a no poner nuestra confianza en las posesiones materiales. En tiempos de crisis, esta lección se vuelve más relevante. Debemos aprender a depender de la provisión divina y a vivir con contentamiento, independientemente de las circunstancias externas. La historia de José en Egipto nos muestra cómo Dios puede proveer en tiempos de escasez. El mundo parece estar oscilando entre la paz y la anarquía. Las tensiones políticas y sociales se sienten en cada rincón del planeta. Como cristianos, debemos evaluar estos tiempos con una perspectiva bíblica, recordando que nuestra esperanza no está en los sistemas humanos, sino en el reino de Dios. Las Escrituras nos advierten sobre tiempos difíciles y nos llaman a mantenernos vigilantes. La anarquía y el caos pueden ser señales de que estamos viviendo en los últimos días, tal como se describe en la Biblia. Sin embargo, también se nos anima a no perder la paz que viene de Cristo, quien es nuestra roca y refugio en tiempos de turbulencia. Nuestra responsabilidad es ser pacificadores y embajadores de Cristo,
En un mundo caótico, a través de nuestras acciones y palabras, podemos reflejar la paz de Dios y ofrecer esperanza a aquellos que están desesperados. La oración por nuestros líderes y comunidades es crucial en este momento. Al enfrentar esta dicotomía entre paz y anarquía, debemos recordar que Dios tiene un propósito y un plan, incluso en medio del desorden. La siguiente sección explorará una perspectiva bíblica más profunda sobre estos eventos actuales y cómo debemos responder como seguidores de Cristo. Mirar los eventos actuales a través de la lente de la Biblia nos proporciona una comprensión más profunda de lo que realmente está sucediendo. Las profecías y enseñanzas bíblicas ofrecen una guía clara sobre cómo interpretar estos tiempos. Como cristianos, es vital que anclemos nuestras esperanzas y respuestas en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de guerras, rumores de guerras, pestilencias y desastres naturales como señales de los últimos tiempos. Estas no son solo advertencias, sino también llamados a estar preparados espiritualmente. En medio del caos, nuestra fe en Dios debe ser nuestra ancla. Debemos buscar en las Escrituras las promesas de protección y provisión divina. Además, estos eventos actuales son una oportunidad para evangelizar y compartir el mensaje de salvación. Muchas personas están buscando respuestas y consuelo en estos tiempos inciertos. Nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de guiar a otros hacia la verdad y la esperanza que se encuentra en Jesucristo. Es crucial que mantengamos una perspectiva eterna y no nos dejemos llevar por el miedo o la desesperación. Al reflexionar sobre estos eventos con una mente bíblica, podemos encontrar paz y propósito. Esto nos lleva a considerar cómo enfrentamos el miedo y la ansiedad en el mundo actual, siempre con nuestra fe como fundamento. El miedo y la ansiedad son reacciones naturales ante la incertidumbre y los eventos turbulentos que presenciamos. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a enfrentar estos sentimientos de una manera diferente. La Biblia nos instruye repetidamente a no temer y a confiar en Dios en todas las circunstancias. Uno de los versículos más poderosos en este sentido es Isaías 41:10, donde Dios nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa divina debe ser nuestra ancla en tiempos de temor. Además, Filipenses 4:6-7 nos aconseja: «Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». La oración y la gratitud son herramientas poderosas contra la ansiedad. En lugar de enfocarnos en los problemas, debemos dirigir nuestra atención a las promesas de Dios y su fidelidad a lo largo de la historia. Nuestra fe no solo nos sostiene, sino que también nos capacita para ser una fuente de consuelo y esperanza para otros. La próxima sección se centrará en la soberanía de Dios y cómo esta verdad puede transformar nuestra perspectiva en medio de la incertidumbre. En momentos de incertidumbre, la soberanía de Dios es un fundamento sobre el cual podemos descansar. Saber que Dios está en control de todas las cosas nos proporciona una paz que el mundo no puede ofrecer. Como cristianos, debemos recordar que nada escapa a su control y que Él tiene un propósito perfecto para todo lo que sucede. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha manejado situaciones aparentemente caóticas para cumplir su voluntad. Desde la vida de José, vendido como esclavo y luego convertido en gobernador de Egipto, hasta la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, vemos que Dios tiene un plan incluso en medio de la adversidad.
Además, Romanos 8:28 nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa nos asegura que sin importar las circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Nuestra respuesta entonces debe ser una de confianza y obediencia. Debemos buscar su dirección a través de la oración y la lectura de su palabra, permitiendo que su paz gobierne nuestros corazones. Al confiar en la soberanía de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. A continuación, exploraremos por qué es importante ignorar las teorías de conspiración y centrarnos en la verdad bíblica. Las teorías de la conspiración pueden ser tentadoras en tiempos de incertidumbre, ofreciendo explicaciones simplistas a eventos complejos. Sin embargo, como cristianos, debemos ser cautelosos y discernir la verdad de la mentira. En lugar de centrarnos en especulaciones, nuestra mirada debe estar fija en la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Jesús nos advirtió sobre el peligro del engaño en los últimos días. En Mateo 24:4-5 dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Estas palabras nos recuerdan la importancia de estar alertas y no dejarnos llevar por falsas doctrinas o teorías. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además, las teorías de la conspiración a menudo siembran miedo y desconfianza, lo cual es contrario al espíritu de paz y unidad que el Evangelio promueve. En lugar de preocuparnos por quién está detrás de los eventos mundiales, debemos confiar en que Dios está en control y que su plan se cumplirá según su voluntad. Nuestra energía y enfoque deben estar en vivir de acuerdo con los principios bíblicos y en ser testigos fieles de Cristo. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra fe, sino que también ofrecemos un testimonio poderoso al mundo. Ahora exploremos la batalla espiritual que enfrentamos y cómo podemos discernir estos tiempos a través de la oración y la meditación bíblica. En el trasfondo de los eventos mundiales hay una batalla espiritual en curso. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Reconocer esta realidad nos ayuda a comprender mejor los desafíos que enfrentamos como cristianos. Es vital estar equipados con la armadura de Dios para resistir en el día malo. Efesios 6:13-17. La oración, la palabra de Dios y la fe son nuestras herramientas más poderosas en esta batalla. Al mantenernos firmes en la verdad, podemos discernir las mentiras del enemigo y resistir sus ataques. Además, debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos e intercediendo por nosotros. Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta ayuda divina nos da la fortaleza para perseverar.
Nuestra respuesta debe ser de confianza en Dios y en su poder para vencer cualquier obstáculo. Al enfrentar esta batalla espiritual, es crucial mantener una perspectiva bíblica y depender de la guía del Espíritu Santo. En la próxima sección exploraremos cómo discernir estos tiempos difíciles a través de la oración y la meditación bíblica. Discernir los tiempos en los que vivimos es fundamental para los cristianos. La Biblia nos proporciona la sabiduría y el entendimiento necesarios para interpretar los eventos actuales. Jesús nos enseñó a observar las señales de los tiempos y a estar preparados para su regreso. La oración es una herramienta esencial para discernir correctamente. Santiago 1:5 nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche. A través de la oración podemos recibir claridad y dirección para navegar por estos tiempos turbulentos. Además, la meditación en la palabra de Dios nos ayuda a alinearnos con su voluntad. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Al estudiar y reflexionar en las Escrituras, encontramos guía y consuelo para cada situación. La comunidad cristiana también juega un papel crucial en este discernimiento. Compartir nuestras percepciones y apoyarnos mutuamente en oración fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad. Mientras nos adentramos en los últimos días, es esencial estar unidos y preparados. La siguiente sección aborda lo que la Biblia dice sobre los últimos días y cómo debemos responder. La Biblia es clara en que los últimos días estarán marcados por tiempos peligrosos. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo describe un periodo en el que la gente será egoísta, amante del dinero, jactanciosa, soberbia, blasfema, desobediente a los padres, ingrata, impía y más. Estos comportamientos reflejan una sociedad alejada de los principios de Dios. Como cristianos, debemos estar preparados para enfrentar estos desafíos con una fe inquebrantable. Jesús nos advirtió en Mateo 24 sobre las señales de los tiempos y nos instó a mantenernos vigilantes y preparados. Nuestra respuesta debe ser fortalecer nuestra relación con Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Además, debemos ser luz en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15 nos llama a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nuestra conducta y testimonio pueden influir positivamente en quienes nos rodean. Estos tiempos difíciles también son una oportunidad para crecer espiritualmente y depender más de Dios. Al enfrentar los peligros de los últimos días, recordemos que nuestra esperanza está en Cristo y su promesa de redención. Con esto en mente, pasemos a discutir la incertidumbre que rodea las elecciones en los Estados Unidos y su impacto global. Las elecciones en los Estados Unidos siempre generan una gran expectación y este año no es la excepción. Con el mundo observando, las decisiones políticas que se tomen tendrán repercusiones globales. Como cristianos, debemos orar por nuestros líderes y pedir sabiduría y dirección divina en estos tiempos cruciales. La Biblia nos instruye a orar por aquellos en autoridad para que podamos vivir vidas tranquilas y pacíficas. 1 Timoteo 2:1-2. Esta es una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. Además, debemos recordar que, independientemente de los resultados, Dios sigue siendo soberano y su voluntad se cumplirá. Las tensiones y divisiones políticas pueden ser desalentadoras, pero nuestra fe en Dios nos da una perspectiva diferente. Sabemos que los gobiernos humanos son temporales y que nuestro verdadero Rey es Cristo. Esta certeza nos permite enfrentar la incertidumbre con confianza y paz. Mientras el mundo espera ansiosamente los resultados,
nosotros debemos mantener nuestra mirada en las promesas de Dios y en su plan eterno. La próxima cuestión a considerar es qué sigue después de las elecciones y cómo podemos prepararnos espiritualmente para los desafíos que puedan surgir. Después de las elecciones, las expectativas y preocupaciones sobre el futuro persisten. Las decisiones políticas tomadas tendrán un impacto duradero en la economía, la sociedad y las relaciones internacionales. Como cristianos, nuestra responsabilidad es permanecer en oración y buscar la dirección de Dios para navegar por estos tiempos. La Biblia nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3, 5, 6. Esto implica reconocer que aunque no comprendamos todas las implicaciones de los eventos actuales, Dios tiene un plan perfecto. Además, debemos ser agentes de paz y reconciliación en medio de la polarización política. Mateo 5:9 nos dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestra conducta debe reflejar el amor y la gracia de Cristo, promoviendo la unidad en lugar de la división. La incertidumbre que sigue a las elecciones puede ser un tiempo de prueba y crecimiento para nuestra fe. Al enfrentar los desafíos que vengan, recordemos que nuestra esperanza no está en los líderes humanos, sino en Dios. A continuación, exploremos qué tipo de conflictos y guerras podrían estar en el horizonte y cómo debemos responder como creyentes. La perspectiva de nuevas guerras y conflictos es una preocupación constante en el panorama global actual. Con tensiones en aumento en varias regiones del mundo, es natural preguntarse qué nos depara el futuro. Como cristianos, debemos mirar estos eventos a través del lente de la profecía bíblica y mantener nuestra fe en Dios. Jesús habló sobre guerras y rumores de guerras como señales de los últimos tiempos en Mateo 24:6. Sin embargo, también nos instó a no alarmarnos, ya que estos eventos deben ocurrir, pero el fin aún no es. Esta advertencia nos llama a mantener la calma y a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control absoluto. Nuestra respuesta debe ser una de oración y preparación espiritual. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también intercede por la paz y la justicia en el mundo. Además, debemos estar preparados para ministrar a aquellos que se vean afectados por estos conflictos, mostrando el amor y la compasión de Cristo. A medida que consideramos la posibilidad de futuros conflictos, debemos recordar que nuestra esperanza está en el Príncipe de Paz. Con esta confianza podemos enfrentar cualquier desafío que venga. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto económico de estas tensiones y cómo nuestra fe puede guiarnos en tiempos de incertidumbre económica. La inflación y la estabilidad económica son temas de gran preocupación en el contexto actual. Los conflictos y las decisiones políticas tienen repercusiones directas en la economía global, afectando a millones de personas. Como cristianos, debemos recordar que nuestra verdadera seguridad no está en las riquezas terrenales, sino en la providencia de Dios. La Biblia nos enseña a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales. Mateo 6, 25, 26 nos dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este recordatorio nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en tiempos de incertidumbre económica. Debemos confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades y buscar primero su reino y justicia, sabiendo que todo lo demás será añadido. Nuestra respuesta también debe incluir la generosidad y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana.
Hechos 2, 44-45 nos muestra un ejemplo de la iglesia primitiva, donde los creyentes compartían todo lo que tenían para que nadie pasara necesidad. Este espíritu de solidaridad es crucial en tiempos difíciles. Al enfrentar la inflación y la inestabilidad económica, debemos mantener nuestra fe en Dios y actuar con compasión y generosidad. La siguiente cuestión a considerar es si estamos al borde de un colapso económico y cómo podemos prepararnos espiritualmente para cualquier eventualidad. La posibilidad de un colapso económico es una preocupación real para muchas personas en el mundo actual. Las señales de inestabilidad financiera y las advertencias de expertos crean un ambiente de incertidumbre. Como cristianos, debemos prepararnos no solo económicamente, sino también espiritualmente, confiando en que Dios es nuestro proveedor en todas las circunstancias. En tiempos de crisis, la historia bíblica nos ofrece ejemplos de cómo Dios cuida de su pueblo. La historia de José en Egipto es un recordatorio poderoso de la providencia divina. A través de la sabiduría y la dirección de Dios, José fue capaz de preparar a Egipto para una gran hambruna, asegurando la supervivencia de muchas naciones. Génesis 41. Además, debemos recordar que nuestra verdadera riqueza no está en lo material, sino en nuestra relación con Dios. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos advierte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestra preparación debe incluir un enfoque en la fe, la oración y la comunidad. Al apoyar y animar a otros, podemos enfrentar juntos cualquier desafío económico que se presente. Con esto en mente, es importante considerar cómo podemos ignorar el sensacionalismo y el pánico, y en su lugar, centrarnos en la verdad de la palabra de Dios. El sensacionalismo y la exageración son comunes en los medios de comunicación y pueden generar un miedo innecesario. Como cristianos, debemos ser discernidores de la verdad y no dejarnos llevar por el pánico. En lugar de enfocarnos en los titulares alarmantes, nuestra atención debe estar en la palabra de Dios y en su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:8 nos aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos guía a centrar nuestros pensamientos en lo que es edificante y verdadero, en lugar de en las noticias alarmistas. Además, Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas y los engaños en los últimos tiempos. En Mateo 24:24 dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia subraya la importancia de estar firmes en la verdad bíblica y no ser fácilmente engañados. Nuestra respuesta debe ser una de calma y confianza en Dios. Debemos buscar su guía y permitir que su Espíritu Santo nos dé discernimiento. Al hacer esto, podemos navegar por los tiempos inciertos con una fe inquebrantable. Esto nos lleva a considerar el mandamiento de no temer y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Una de las enseñanzas más repetidas en la Biblia es el mandato de no temer. A lo largo de las Escrituras, Dios nos exhorta a no dejarnos llevar por el miedo, sino a confiar en su presencia y protección. Este mandamiento es especialmente relevante en tiempos de incertidumbre y crisis. Isaías 41:10 es un versículo poderoso que nos recuerda esta verdad. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes,
Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que, independientemente de las circunstancias, Dios está con nosotros y nos sostiene. El Nuevo Testamento también nos exhorta a vivir sin temor. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este espíritu de poder y amor nos capacita para enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. En lugar de ceder al miedo, debemos fortalecer nuestra fe a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunidad cristiana. Al confiar en Dios y su fidelidad, podemos superar el temor y vivir con confianza en su plan. La siguiente sección explorará la influencia del diablo en el mundo y cómo podemos resistir sus tácticas. La Biblia nos enseña que el diablo es un enemigo real que busca destruir y engañar a la humanidad. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Reconocer la influencia del diablo en el mundo nos ayuda a entender mejor los desafíos que enfrentamos. El diablo utiliza diversas tácticas para alejarnos de Dios, incluyendo la tentación, el engaño y el miedo. Sin embargo, como cristianos, tenemos las armas espirituales necesarias para resistir sus ataques. Efesios 6:11 nos insta a vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración y la lectura de la palabra de Dios son fundamentales para resistir al enemigo. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta sumisión a Dios y resistencia activa al diablo nos capacita para vivir victoriosamente. Además, debemos estar alertas y discernir las mentiras del enemigo. La verdad de la Biblia es nuestra mejor defensa contra el engaño. Al fortalecer nuestra fe y mantenernos cerca de Dios, podemos resistir la influencia del diablo y vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. La siguiente sección profundizará en cómo el diablo ciega a los incrédulos y cómo podemos responder. El apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta ceguera espiritual impide que muchos vean la verdad del evangelio y se acerquen a Dios. Como cristianos, nuestra misión es ser luz en medio de la oscuridad. Jesús nos llama a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, llevando el mensaje de salvación a aquellos que están espiritualmente ciegos. A través de nuestras palabras y acciones, podemos reflejar el amor y la verdad de Cristo. La oración por los incrédulos es crucial en este proceso. Debemos interceder para que Dios abra sus ojos y corazones a la verdad del Evangelio. Además, nuestro testimonio personal puede ser una herramienta poderosa para mostrar cómo la fe en Cristo transforma vidas. Enfrentamos un desafío espiritual significativo, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos llevar la luz de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Esto nos lleva a considerar la batalla de Gog y Magog, un tema profético que ha generado mucho debate e interés en los círculos cristianos. La batalla de Gog y Magog es un tema intrigante y debatido en la escatología bíblica. Esta profecía se encuentra en Ezequiel 38 y 39 y también se menciona en Apocalipsis 27:9. Muchos estudiosos bíblicos han tratado de interpretar cuándo y cómo ocurrirá esta batalla apocalíptica. Según Ezequiel, Gog de la tierra de Magog liderará una coalición de naciones contra Israel en los últimos días. Esta batalla será un evento decisivo donde Dios mostrará su poder y protegerá a su pueblo. Aunque hay muchas interpretaciones sobre la identidad de Gog y el momento exacto de esta batalla,
Lo importante es entender que Dios tiene el control y su plan se cumplirá. Apocalipsis 27:9 describe un escenario similar después del milenio, cuando Satanás será liberado por un corto tiempo y engañará a las naciones para una última rebelión contra Dios. Sin embargo, esta rebelión será rápidamente aplastada por el fuego del cielo. Estos pasajes nos recuerdan que, sin importar cuán grande sea el conflicto, Dios siempre triunfa. Nuestra fe debe estar firmemente anclada en su soberanía y poder. La siguiente sección explorará la inminencia del arrebatamiento y cómo debemos prepararnos para este evento profético. El arrebatamiento es un evento anticipado por muchos cristianos, donde los creyentes serán llevados al cielo para encontrarse con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 describe este evento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La inminencia del arrebatamiento nos llama a vivir en constante preparación espiritual. Jesús nos advirtió que debemos estar listos, ya que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Mateo 24, 44. Esta expectativa nos motiva a vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. Además, debemos compartir el mensaje del Evangelio con urgencia, sabiendo que el tiempo es corto. La esperanza del arrebatamiento debe inspirarnos a ser diligentes en nuestra misión de hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Al vivir con esta expectativa, fortalecemos nuestra fe y testimonio. La posibilidad de que el arrebatamiento ocurra en cualquier momento nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y fieles a nuestro llamado. La siguiente sección abordará la gran tribulación y lo que podemos esperar durante este tiempo de prueba y persecución. La gran tribulación es un periodo de intenso sufrimiento y persecución descrito en la Biblia. Jesús habló de este tiempo en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este periodo será marcado por la aparición del Anticristo y la manifestación plena de la ira de Dios sobre un mundo rebelde. Durante la gran tribulación, los cristianos enfrentarán persecución sin precedentes. Apocalipsis 13:7 nos dice que al Anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sin embargo, incluso en medio de esta persecución, los creyentes son llamados a mantenerse fieles. Apocalipsis 14:12 afirma: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestra respuesta a la gran tribulación debe ser una de preparación y perseverancia. Debemos fortalecer nuestra fe y nuestra comunidad, apoyándonos mutuamente en oración y servicio. Además, debemos ser testigos valientes de Cristo, compartiendo el Evangelio incluso en medio de la adversidad. La gran tribulación será un tiempo de prueba para la fe de muchos, pero también será una oportunidad para que el poder y la gracia de Dios se manifiesten de manera poderosa. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de una batalla de magnitud apocalíptica y cómo debemos prepararnos para lo que podría venir. La pregunta de si estamos a punto de entrar en una batalla de magnitud apocalíptica es una preocupación para muchos cristianos. Los eventos mundiales actuales parecen alinearse con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Sin embargo, debemos abordar esta posibilidad con discernimiento y fe en la soberanía de Dios. La Biblia nos advierte sobre guerras y rumores de guerras en los últimos días. Mateo 24:6.
Aunque estos conflictos pueden ser alarmantes, debemos recordar que son señales que preceden el regreso de Cristo. Nuestra respuesta debe ser una de vigilancia y preparación espiritual, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto. Además, debemos confiar en las promesas de protección y provisión divina. Salmo 91 es un capítulo que nos ofrece consuelo y seguridad en tiempos de peligro. Versículos como el 91:4 nos recuerdan que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. En lugar de temer, debemos mantener nuestra fe y esperanza en Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza. Al enfrentar la posibilidad de un conflicto apocalíptico, debemos centrarnos en nuestro llamado a ser luz y sal en el mundo. La próxima sección explorará cómo vivir en anticipación del arrebatamiento y el regreso de Cristo. Vivir en anticipación del arrebatamiento nos llama a una vida de santidad y preparación constante. Como cristianos, debemos estar listos para el regreso de Cristo en cualquier momento. Esta expectativa influye en nuestras acciones, decisiones y prioridades diarias. Jesús nos exhorta en Lucas 12:35-37 a estar preparados. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esta preparación implica vivir en obediencia a su palabra y ser fieles en nuestro servicio a Dios. Además, debemos ser diligentes en nuestra misión de compartir el Evangelio. La esperanza del arrebatamiento debe inspirarnos a ser testigos activos, sabiendo que el tiempo es corto. Nuestra fe debe ser evidente en nuestras palabras y acciones, reflejando el amor y la verdad de Cristo. La comunidad cristiana también juega un papel crucial en esta preparación. Alentarnos mutuamente y orar juntos fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes. Mientras vivimos en anticipación del arrebatamiento, debemos recordar que nuestra esperanza está en Cristo y su promesa de redención. Esto nos lleva a considerar las palabras de Jesús sobre el tiempo del fin y cómo debemos interpretar las señales actuales. Las enseñanzas de Jesús sobre el tiempo del fin nos proporcionan una guía clara sobre cómo interpretar los eventos actuales. En Mateo 24, Jesús describió las señales que precederían su regreso, incluyendo guerras, pestilencias, terremotos y persecución. Estas señales nos llaman a estar alertas y preparados. Una de las advertencias clave de Jesús fue sobre la de decepción. En Mateo 24:4-5 dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Esta advertencia subraya la importancia de conocer la verdad bíblica y no dejarnos llevar por falsas doctrinas o profetas. Además, Jesús nos exhortó a no temer cuando veamos estas señales. En Lucas 21:28 dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Esta esperanza nos anima a mantener la paz y la confianza en Dios, incluso en tiempos de gran turbulencia. Nuestra respuesta debe ser una de vigilancia y oración. Debemos buscar la dirección de Dios y estar listos para su regreso. Al interpretar las señales actuales, recordemos que nuestra esperanza está en Cristo y su promesa de salvación. La siguiente sección explorará cómo vivir con paz en nuestros corazones en medio de la conmoción mundial. La paz es un regalo precioso que Dios nos ofrece, incluso en medio de la conmoción mundial. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz sobrenatural nos permite enfrentar cualquier circunstancia con tranquilidad y confianza. La clave para vivir con paz es mantener nuestra mente y corazón enfocados en Dios.
Filipenses 4, 6, 7 nos aconseja: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración y la gratitud son esenciales para experimentar esta paz. Además, debemos recordar que Dios tiene el control de todas las cosas. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Esta promesa nos da confianza de que, independientemente de las circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien. Nuestra paz no depende de las situaciones externas, sino de nuestra relación con Dios. Al confiar en su soberanía y promesas, podemos vivir con serenidad y esperanza. La siguiente sección abordará cómo el fuego, como elemento natural, puede ser tanto destructivo como purificador, y qué lecciones espirituales podemos extraer de esto. El fuego es un elemento natural que tiene la capacidad de destruir y purificar. En la Biblia, el fuego a menudo simboliza tanto el juicio de Dios como su proceso de purificación. Esta dualidad nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo Dios obra en nuestras vidas y en el mundo. En 1 Pedro 1:7 se nos dice que nuestra fe es probada por el fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso de prueba y purificación nos fortalece y nos prepara para cumplir el propósito de Dios. Además, el fuego también simboliza el juicio divino. En 2 Pedro 3:7 leemos que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este recordatorio nos llama a vivir vidas santas y a compartir el mensaje de salvación con urgencia. El fuego tiene el poder de transformar y refinar. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestras vidas son refinadas a través de las pruebas y tribulaciones. Debemos confiar en que Dios está obrando en nosotros, incluso en los tiempos difíciles. La próxima sección explorará cómo el caos en el mundo debería llevarnos a buscar la paz en Cristo y no en las circunstancias externas. El caos en el mundo puede ser abrumador, pero como cristianos sabemos que la verdadera paz se encuentra en Cristo. Jesús nos ofrece una paz que el mundo no puede dar, una paz que trasciende todas las circunstancias. En medio del caos, nuestra fe en Cristo nos sostiene y nos da esperanza. La Biblia nos enseña que debemos buscar la paz activamente. En Colosenses 3:15 se nos exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este versículo nos recuerda que la paz de Dios debe ser el árbitro en nuestros corazones, guiando nuestras decisiones y acciones. Además, debemos recordar las promesas de Dios en tiempos de incertidumbre. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos da confianza de que Dios tiene un plan bueno y perfecto para nuestras vidas. Nuestra respuesta al caos debe ser buscar la paz en Cristo a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. Al hacerlo, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y serenidad. La siguiente sección explorará cómo confiar en las promesas de Dios, y su fidelidad nos ayuda a superar el miedo y la ansiedad. Las promesas de Dios son un ancla segura para nuestras almas en tiempos de incertidumbre. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran su amor, provisión y protección.
Al confiar en estas promesas, podemos superar el miedo y la ansiedad, sabiendo que Dios es fiel y cumple lo que promete. Una de las promesas más reconfortantes se encuentra en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos asegura que Dios está con nosotros y nos fortalecerá en cada situación. Además, Filipenses 4:19 nos recuerda que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos da confianza de que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, independientemente de las circunstancias externas. Al depender de su provisión, podemos vivir con tranquilidad y seguridad. Nuestra fe en las promesas de Dios nos capacita para enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Al recordar su fidelidad pasada, podemos confiar en su cuidado presente y futuro. La próxima sección se centrará en el historial perfecto de Dios en proteger a sus hijos a lo largo de la historia bíblica. Dios ha demostrado repetidamente su fidelidad al proteger y cuidar a sus hijos a lo largo de la historia bíblica. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos innumerables ejemplos de cómo Dios interviene para salvar y preservar a su pueblo. Estos relatos nos ofrecen consuelo y confianza en su continua protección. Un ejemplo notable es la historia de Noé. En un tiempo de gran maldad y corrupción, Dios protegió a Noé y su familia del diluvio, asegurando la continuidad de la humanidad y la vida en la tierra. Génesis 6:9. Este acto de salvación nos recuerda que Dios siempre cuida de aquellos que son fieles a Él. Otro ejemplo es la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. A través de Moisés, Dios realizó milagros poderosos, incluyendo las plagas y la apertura del Mar Rojo, para liberar a su pueblo y guiarlos hacia la tierra prometida. Éxodo 14. Esta liberación milagrosa demuestra que Dios es capaz de rescatar a su pueblo de cualquier opresión. En el Nuevo Testamento, vemos la protección de Dios sobre los apóstoles y los primeros cristianos. A pesar de la persecución, el Evangelio se extendió y la Iglesia creció, mostrando la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Estos ejemplos históricos nos dan confianza de que Dios sigue protegiendo a sus hijos hoy. La siguiente sección explorará el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, especialmente en tiempos de debilidad e incertidumbre. El Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestras vidas, especialmente en tiempos de debilidad e incertidumbre. Él es nuestro consolador, guía y ayudador, capacitándonos para enfrentar cualquier desafío con la fortaleza y sabiduría divinas. La presencia del Espíritu Santo nos da la seguridad de que nunca estamos solos. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión divina nos asegura que, incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está orando por nosotros, alineando nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Además, el Espíritu Santo nos empodera para vivir vidas de santidad y obediencia. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos atributos nos capacitan para reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras interacciones y decisiones. En tiempos de debilidad, el Espíritu Santo nos da la fuerza y el valor para perseverar. Él nos recuerda las promesas de Dios y nos guía en el camino de la verdad. Nuestra dependencia del Espíritu Santo es esencial para vivir una vida victoriosa en Cristo.
La siguiente sección explorará por qué el diablo ama introducir el miedo en nuestras vidas y cómo podemos resistirlo a través de la fe. El diablo utiliza el miedo como una herramienta poderosa para desviarnos de nuestra fe y confianza en Dios. El miedo es el opuesto de la fe y puede paralizarnos, haciéndonos dudar de las promesas de Dios y su poder para protegernos. Reconocer esta táctica del enemigo nos ayuda a resistir y mantenernos firmes en nuestra fe. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el espíritu de miedo no proviene de Dios, sino que somos dotados de poder, amor y dominio propio para resistir al enemigo y sus engaños. Además, 1 Juan 4:18 nos asegura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Al vivir en el amor de Dios, podemos superar el miedo y experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Nuestra respuesta al miedo debe ser aferrarnos a la fe y las promesas de Dios. Al recordar su fidelidad y su amor perfecto, podemos enfrentar cualquier temor con valentía y confianza. La siguiente sección explorará por qué el diablo odia a aquellos que rechazan el miedo y viven audazmente en la fe de Cristo. El diablo odia a aquellos que rechazan el miedo y viven audazmente en la fe de Cristo. Una fe audaz desafía las mentiras del enemigo y afirma la verdad de Dios. Cuando vivimos con una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, demostramos que el poder del enemigo es limitado y que nuestra victoria está asegurada en Cristo. Hebreos 11 es un capítulo que celebra la fe audaz de los héroes bíblicos. Estos individuos enfrentaron grandes desafíos y adversidades, pero su fe en Dios los sostuvo. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en el plan de Dios. El diablo no puede ganar contra un creyente que confía plenamente en Dios. Santiago 4:7 nos exhorta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al someter nuestras vidas a Dios y resistir al enemigo, mostramos que nuestra confianza está firmemente arraigada en Cristo. Nuestra fe audaz también nos permite experimentar las bendiciones y el favor de Dios de maneras sorprendentes. Al confiar en su poder y promesas, podemos ver milagros y provisión divina en nuestras vidas. Con esta fe, podemos enfrentar cualquier desafío con esperanza y victoria. Las noticias del fin de los tiempos son una característica central de las profecías bíblicas. En Mateo 24:6-8, Jesús advierte: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esta advertencia subraya que los eventos catastróficos son señales de los tiempos finales, pero aún no representan el fin. La Biblia describe varios signos que precederán el retorno de Cristo. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo escribe: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas características de la humanidad indican la creciente corrupción moral y espiritual.
En Lucas 21, 25, 28, Jesús describe señales cósmicas que acompañarán los últimos días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas señales cósmicas son indicativas de la proximidad del retorno de Cristo. En Apocalipsis 6:18, Juan describe una serie de juicios que ocurrirán durante la tribulación. Estos juicios incluyen la apertura de los sellos, el toque de las trompetas y el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Estos eventos catastróficos traerán devastación a la tierra y servirán como un llamado al arrepentimiento para la humanidad. La descripción detallada de estos juicios subraya la seriedad del juicio de Dios y la urgencia de estar preparado. La perspectiva bíblica sobre los eventos de los últimos tiempos nos llama a la vigilancia y preparación. En Mateo 24:42, Jesús exhorta: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que debemos vivir cada día con la expectativa del retorno de Cristo. Debemos estar espiritualmente preparados, manteniendo nuestra fe firme y viviendo en obediencia a Dios. El fin de los tiempos, según lo descrito en la Biblia, culminará en un final maravilloso planeado por Dios. En Apocalipsis 21:1-4, Juan describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta visión gloriosa del nuevo cielo y nueva tierra es una promesa de redención y restauración. La presencia de Dios entre su pueblo traerá una paz y alegría incomparables. Todas las tristezas, dolores y sufrimientos de este mundo serán eliminados, y la perfección de la creación original será restaurada. Esta esperanza de un futuro glorioso es un aliento poderoso para los creyentes perseverar en su fe. En 1 Corintios 2:9, Pablo escribe: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Esta promesa subraya que el plan de Dios para el fin de los tiempos está más allá de nuestra comprensión e imaginación. Las bendiciones y la gloria que nos esperan son mayores que cualquier cosa que podamos concebir. Esta certeza nos da esperanza y motivación para vivir en fidelidad a Dios. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra también incluye la erradicación del pecado y la muerte. En Apocalipsis 20:14 leemos: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. La victoria final sobre el pecado y la muerte asegura que no habrá más separación de Dios ni sufrimiento eterno. La redención completa de la creación traerá una existencia de perfecta comunión con Dios y unos con otros. La expectativa del fin maravilloso planeado por Dios nos llama a vivir en santidad y dedicación. En 2 Pedro 3:13-14 leemos: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia».
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este llamado a la pureza y paz es un recordatorio de que nuestra preparación espiritual es esencial para estar listos para el cumplimiento de las promesas de Dios. La vigilancia y la preparación para el retorno de Cristo son temas centrales en el Nuevo Testamento. Jesús frecuentemente advirtió a sus discípulos sobre la necesidad de estar preparados para su regreso. En Mateo 24:44, Él dice: «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que debemos estar siempre listos para la venida de Cristo, viviendo en santidad y obediencia. La parábola de las 10 vírgenes, encontrada en Mateo 25, 1-13, ilustra la importancia de la preparación espiritual. De las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no llevaron suficiente aceite. Cuando el novio llegó, las vírgenes prudentes estaban listas para encontrarse con él, pero las insensatas fueron dejadas atrás. Esta parábola enseña que debemos estar espiritualmente preparados y vigilantes, pues no sabemos el momento exacto de la vuelta de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:2-6, Pablo advierte sobre la necesidad de estar alerta. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este pasaje subraya la importancia de vivir en constante vigilancia y sobriedad espiritual. La preparación para el retorno de Cristo también implica una vida de santidad y dedicación a Dios. En 2 Pedro 3:11-12 leemos: «Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios?» La expectativa del retorno de Cristo debe motivarnos a vivir vidas que reflejen su santidad y gracia. Debemos buscar crecer en nuestra fe y relación con Dios, viviendo de manera que le honre y glorifique. Finalmente, la vigilancia y la preparación para el retorno de Cristo nos llaman a ser testigos fieles. En Hechos 1:8, Jesús promete: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Como seguidores de Cristo, somos llamados a compartir el Evangelio y a vivir de manera que refleje la esperanza y la verdad de su venida. Nuestra vigilancia y preparación deben incluir un compromiso con la misión de Dios y la proclamación de su mensaje de salvación. En tiempos de creciente persecución y desafíos espirituales, los cristianos son llamados a fortalecer su fe y permanecer firmes en las promesas de Dios. La Biblia nos advierte sobre las dificultades que vendrán, incluida la ascensión del Anticristo y el sistema opresivo que él establecerá. Sin embargo, estas advertencias están acompañadas de garantías de la fidelidad de Dios y de la victoria final en Cristo. La preparación espiritual es esencial. Esto implica un compromiso renovado con la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. Además, es crucial mantener una perspectiva eterna, recordando que las pruebas de este mundo son temporales y que las recompensas de Dios son eternas. La historia está repleta de testimonios de cristianos que permanecieron fieles ante la adversidad. Que estas historias nos inspiren y nos fortalezcan,
recordándonos que, independientemente de las presiones y dilemas que enfrentamos, Dios está con nosotros. Él proveerá y protegerá a sus hijos, guiándonos a través de las tinieblas con la luz de su verdad. Como miembros del cuerpo de Cristo, nuestra misión es permanecer vigilantes, resistir el engaño y testificar la verdad del Evangelio. Que podamos vivir de manera que honre a Dios, confiando en sus promesas y esperando con esperanza el regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En medio de todas las tribulaciones, la certeza de la victoria final en Cristo nos da fuerza y coraje para perseverar hasta el fin. En última instancia, los milagros falsos del anticristo serán desenmascarados y su verdadera naturaleza será revelada. En Apocalipsis 19:20, leemos sobre el destino final de la bestia y del falso profeta, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta derrota final asegura que, a pesar de los engaños temporales, la verdad de Dios prevalecerá y la justicia será hecha. La esencia del anticristo es su oposición directa y agresiva a Jesucristo y a los principios cristianos. En 1 Juan 2:22 leemos: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta negación de la divinidad de Jesús y su rechazo de las enseñanzas cristianas son características centrales del anticristo. Buscará desviar la adoración de Dios hacia sí mismo y reemplazar los valores cristianos por una falsa moralidad. El anticristo usará su carisma y poder para promover una agenda que desafía directamente a Cristo. En Daniel 7:25 se dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Este versículo subraya que el anticristo intentará reescribir las normas morales y legales, estableciendo un sistema que se opone a los principios de Dios. La oposición del anticristo a Cristo también se manifestará a través de la persecución a los creyentes. En Apocalipsis 13:7 se afirma que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta guerra contra los santos será un intento de erradicar la fe cristiana y silenciar el testimonio de Jesús. Sin embargo, esta persecución también servirá para purificar y fortalecer la Iglesia, a medida que los creyentes son llamados a demostrar su fidelidad en medio de la adversidad. En respuesta a la oposición del anticristo, los cristianos son llamados a permanecer firmes en su fe. En Efesios 6, 10, 11, Pablo exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son esenciales para resistir los ataques del anticristo. La victoria final sobre el anticristo será alcanzada con el regreso de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 2:8, Pablo declara: y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta promesa de victoria asegura que, a pesar de la oposición temporal, Cristo triunfará sobre el anticristo y establecerá su reino de justicia y paz. Esta esperanza de victoria anima a los creyentes a perseverar y mantener su confianza en Dios. La derrota final del anticristo es una certeza garantizada en las Escrituras. En Apocalipsis 19:20 leemos:
y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este destino final del anticristo y su falso profeta es una afirmación de la justicia de Dios y de la victoria definitiva sobre el mal. La victoria sobre el anticristo es alcanzada a través del poder y la autoridad de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 2:8 Pablo escribe: «Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida». El simple soplo de la boca de Jesús será suficiente para destruir al anticristo, subrayando la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Esta victoria destaca la gloria y el poder incomparable de Jesús. La derrota del anticristo marcará el fin de su tiranía y el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. En Apocalipsis 21:3 leemos sobre el aprisionamiento de Satanás. «Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo». Este período de 1000 años será una era de paz y justicia, libre de la influencia del anticristo y de Satanás. La derrota del anticristo también traerá juicio para aquellos que lo siguieron y aceptaron su marca. En Apocalipsis 20:12-15 leemos sobre el juicio final de los muertos. «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquellos que rechazaron a Dios y siguieron al anticristo enfrentarán la justicia divina, mientras los fieles serán recompensados con la vida eterna. La certeza de la derrota final del anticristo ofrece esperanza y aliento a los creyentes. En Romanos 16:20, Pablo escribe: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén». Esta promesa de victoria fortalece nuestra fe y nos anima a perseverar, sabiendo que, al final, Dios triunfará sobre todas las fuerzas del mal y establecerá su reino eterno. La promesa de victoria en Cristo es una fuente de aliento y esperanza para todos los creyentes. En Romanos 8:37, Pablo declara: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esta afirmación asegura que, a pesar de las adversidades y persecuciones, la victoria está garantizada en Cristo. Él ya conquistó la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás a través de su muerte y resurrección. La victoria en Cristo está asegurada por la fe. En 1 Juan 5:4-5 leemos: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» La fe en Jesús nos capacita para vencer las dificultades de este mundo y resistir las tentaciones del enemigo. Esta fe es un regalo de Dios que nos fortalece y nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La promesa de victoria en Cristo incluye la provisión divina para nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, Pablo escribe: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa asegura que Dios cuidará de nosotros y proveerá todo lo que necesitamos para vivir en fidelidad a Él.
Confiar en la provisión de Dios nos permite enfrentar el futuro con confianza y esperanza. La victoria en Cristo también es una victoria sobre el miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nos da valor y fuerza para enfrentar cualquier desafío. En lugar de ser paralizados por el miedo, somos capacitados para vivir con confianza y audacia, sabiendo que Dios está con nosotros y que la victoria es segura. La promesa de victoria en Cristo es una promesa de vida eterna. En Juan 10:28, Jesús declara: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta garantía de seguridad eterna es un consuelo profundo para los creyentes. Independientemente de las pruebas que enfrentemos, tenemos la certeza de que estamos seguros en las manos de Jesús y que nuestra victoria final está garantizada. La preparación para la guerra espiritual es esencial para los cristianos que enfrentan las fuerzas del mal. En Efesios 6:11, Pablo exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son esenciales para nuestra protección y eficacia en la batalla espiritual. La primera pieza de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. En Juan 8:32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos libera de las mentiras y engaños del enemigo. Conocer y vivir la verdad es fundamental para nuestra preparación espiritual. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. La coraza de justicia es la siguiente pieza de la armadura. En Filipenses 3:9, Pablo escribe: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios nos protege contra las acusaciones y ataques del enemigo. Vivir en rectitud y santidad es una defensa poderosa contra las fuerzas del mal. El escudo de la fe es otra pieza vital de la armadura. En Hebreos 11:6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos capacita para resistir los dardos de fuego del maligno. La confianza en Dios y en sus promesas nos fortalece y nos permite permanecer firmes en medio de la adversidad. El yelmo de la salvación es esencial para proteger nuestra mente. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La certeza de la salvación nos da esperanza y nos protege contra la desesperación y la duda. Mantener nuestra mente enfocada en Cristo y en la promesa de vida eterna es crucial para nuestra preparación espiritual. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva en la batalla espiritual. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos da poder para enfrentar y derrotar las fuerzas del mal. Estudiar, meditar y aplicar la Biblia es esencial para nuestra eficacia en la guerra espiritual. El conocimiento bíblico es fundamental para la vida cristiana y para nuestra capacidad de resistir los engaños del enemigo. En Oseas 4:6, Dios advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo
me olvidaré de tus hijos. Este versículo subraya la importancia de conocer la palabra de Dios para evitar la destrucción espiritual. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, proporcionando orientación, sabiduría y discernimiento. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo escribe: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El estudio diligente de las Escrituras nos equipa con el conocimiento necesario para vivir en rectitud y resistir el pecado. El conocimiento bíblico nos ayuda a discernir la verdad del error. En 1 Juan 4:1 somos instruidos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La habilidad de probar los espíritus y discernir la verdad es crucial para evitar los engaños de los falsos profetas y del anticristo. El conocimiento de la Biblia nos da la base para hacer estos juicios con sabiduría. A medida que llegamos al final de este viaje a través de la incertidumbre y la esperanza, es fundamental reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas diarias como cristianos. Hemos explorado diversos aspectos de los tiempos actuales, desde el impacto global y económico hasta la batalla espiritual en la que estamos inmersos. Cada uno de estos temas está profundamente entrelazado con nuestra fe y nuestra comprensión de las promesas de Dios. En primer lugar, hemos discutido las expectativas para los próximos meses de 2024. Este año se perfila como un periodo de grandes desafíos y oportunidades. Los eventos globales, tanto positivos como negativos, tienen el potencial de moldear nuestro futuro de maneras significativas. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a no dejarnos llevar por el miedo o la incertidumbre. En lugar de eso, debemos centrar nuestra atención en la soberanía de Dios y su control absoluto sobre todas las cosas. El impacto global de los eventos actuales nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado. Las decisiones políticas, las crisis económicas y los conflictos internacionales afectan a personas en todo el mundo. Sin embargo, en medio de este caos, la Biblia nos ofrece una perspectiva eterna. Nos enseña que estos eventos son señales que preceden el regreso de Cristo y nos insta a mantenernos firmes en nuestra fe. En el ámbito económico, hemos abordado temas como la inflación y la estabilidad financiera. La incertidumbre económica es una realidad para muchas personas hoy en día, pero nuestra seguridad no debe estar en las riquezas terrenales. Mateo 6, 19, 21 nos recuerda que debemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Al poner nuestra confianza en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío económico con la certeza de su provisión y cuidado. La dicotomía entre la paz y la anarquía es un reflejo de la batalla espiritual que enfrentamos. La Biblia nos advierte sobre tiempos peligrosos en los últimos días, pero también nos asegura que Dios está con nosotros. Como cristianos, debemos ser agentes de paz y reconciliación, llevando la luz de Cristo a un mundo caótico. Nuestra misión es reflejar el amor y la gracia de Dios en todas nuestras interacciones y ser testigos fieles de su verdad. El sensacionalismo y las teorías de la conspiración son distracciones que pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa. La Biblia nos advierte sobre el peligro del engaño y nos llama a mantenernos firmes en la verdad. En lugar de enfocarnos en especulaciones, debemos centrar nuestra atención en las promesas de Dios y en la misión que Él nos ha encomendado. Al hacerlo, encontramos paz y propósito en medio de la incertidumbre. Una de las enseñanzas más repetidas en la Biblia es el mandato de no temer.
En Isaías 41:10, Dios nos dice que no temamos, porque Él está con nosotros. Esta promesa debe ser nuestra ancla en tiempos de incertidumbre. Además, 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Al confiar en estas promesas, podemos vivir con valentía y confianza, sabiendo que Dios está a nuestro lado. La influencia del diablo en la tierra es una realidad que no podemos ignorar. Sin embargo, la Biblia nos proporciona las armas espirituales necesarias para resistir sus ataques. La oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunidad cristiana son nuestras defensas más poderosas. Al mantenernos firmes en la verdad y depender del Espíritu Santo, podemos resistir al enemigo y vivir victoriosamente. El arrebatamiento es un evento anticipado que nos llama a vivir en constante preparación. Jesús nos exhorta a estar listos, ya que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Esta expectativa nos motiva a vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. Además, nos impulsa a compartir el Evangelio con urgencia, sabiendo que el tiempo es corto. Al vivir con esta expectativa, fortalecemos nuestra fe y testimonio. La gran tribulación es un tiempo de prueba y persecución que la Biblia describe en detalle. Durante este periodo, los cristianos enfrentarán desafíos sin precedentes, pero también tendrán la oportunidad de ver el poder y la gracia de Dios manifestados de manera poderosa. Nuestra respuesta debe ser de preparación y perseverancia, confiando en que Dios nos sostendrá y nos guiará. Al considerar la posibilidad de un colapso económico y la incertidumbre que sigue a las elecciones, debemos recordar que nuestra verdadera seguridad está en Dios. La historia bíblica nos ofrece numerosos ejemplos de cómo Dios ha protegido y proveído para su pueblo en tiempos de crisis. Al confiar en su fidelidad y provisión, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental, especialmente en tiempos de debilidad e incertidumbre. Él nos guía, fortalece e intercede por nosotros. Su presencia nos asegura que nunca estamos solos y nos capacita para vivir vidas victoriosas. Al depender del Espíritu Santo, encontramos la fuerza y el valor para perseverar. El miedo es una táctica que el diablo utiliza para desviarnos de nuestra fe. Sin embargo, al confiar en las promesas de Dios y vivir en su amor perfecto, podemos superar el miedo y experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Una fe audaz desafía las mentiras del enemigo y afirma la verdad de Dios. Al vivir con una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, demostramos que el poder del enemigo es limitado y que nuestra victoria está asegurada en Cristo. En conclusión, hemos recorrido un largo camino explorando los desafíos y oportunidades que enfrentamos en los tiempos actuales. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo la Biblia nos ofrece una guía clara y segura para navegar por estos tiempos de incertidumbre. Nuestra fe en Dios y en sus promesas es el ancla que nos sostiene y nos da esperanza. Queridos amigos, si han encontrado valor y consuelo en este video, les animo a compartir estas enseñanzas con otros. Vivimos en tiempos en los que muchas personas están buscando respuestas y consuelo. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad y de compartir el mensaje de esperanza que se encuentra en Jesucristo. Antes de finalizar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. Su presencia y participación son una bendición. Su fe y compromiso son una fuente de inspiración para todos nosotros. Les animo a seguir buscando a Dios con todo su corazón y a confiar en su fidelidad en cada circunstancia. Nuestro objetivo es proporcionar contenido que fortalezca su fe y les anime en su caminar con Cristo. No olviden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización.
También les invito a dejar sus comentarios y preguntas abajo. Nos encantaría saber sus pensamientos y responder a cualquier duda que puedan tener. Su interacción y retroalimentación son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a mejorar continuamente nuestro contenido. Finalmente, recuerden que no están solos en este viaje. Somos una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en la fe. Si necesitan oración o apoyo, no duden en contactarnos. Estamos aquí para servirles y caminar junto a ustedes en su jornada espiritual. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Y que su amor y gracia los acompañen en cada paso del camino. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.